Desde niño aprendí una verdad sencilla. Un perro es el mejor amigo del hombre, un compañero leal, un protector y un ayudante. Pero ¿por qué entonces, cuando queremos insultar o humillar a alguien, recurrimos a esa imagen tan noble? Piensa en expresiones como una vida de perro o el clásico hijo de puta. ¿No es curioso que tantas culturas usen al perro para simbolizar desprecio? En polaco, por ejemplo, una de las peores maldiciones es shakarev, que significa sangre de perro. ¿Por qué la sangre de un perro y no de un lobo o un oso? Si nuestros antepasados quisieron señalar crueldad o salvajismo animal, podrían haber elegido a depredadores mucho más peligrosos. Pero no, esta aversión irracional quedó grabada en la conciencia colectiva. Es como si detrás de la figura del perro doméstico se escondiera un arquetipo más antiguo y aterrador. Como si nuestra memoria cultural guardara un recuerdo vago pero perturbador. ¿Y si esos insultos no son solo palabras, sino el eco de una era perdida? Un eco de una guerra despiadada por la supervivencia, cuyos restos aún resuenan en nuestro lenguaje. ¿Y si, en algún momento, el ser que vivía junto al hombre no fue un amigo fiel, sino un enemigo jurado? Una criatura que se parecía a nosotros, pero no era uno de los nuestros. Imagina un rival inteligente, antropomorfo, con cuerpo humano pero cabeza de perro. Ya no es un animal más. Es un competidor, otra especie inteligente luchando por los mismos recursos, por la misma tierra. Una lucha tan brutal y prolongada que quedó grabada en nuestro subconsciente. Y cuando ese enemigo desapareció de las páginas de la historia, solo quedó el odio congelado en el lenguaje. Los insultos que usamos hoy podrían ser el último monumento a ese enemigo olvidado. Quizá esta hipótesis no sea tan fantasiosa como parece. ¿Y si ese enemigo no desapareció en la niebla del tiempo? ¿Y si siguió existiendo junto a nosotros mucho más de lo que imaginamos? Y este viaje de suposiciones vagas a hechos impactantes no comienza en mitos antiguos, sino en los bosques de Siberia, en los registros de un médico que, en el siglo XIX, se topó con lo inimaginable. Era 1838 y yo, Nicolás Cuellar, médico rural en un pequeño pueblo llamado Tomás del Valle, en la frontera con la Sierra de Segovia, estaba acostumbrado a la soledad y la dureza del invierno. La cabaña donde vivía estaba perdida a kilómetros de cualquier civilización. El frío cortaba la piel y el silencio solo se rompía con el crujir de las ramas. Aquella mañana, cuando abrí la puerta, me encontré con unos visitantes que parecían osos pequeños, pero no lo eran. Eran hombres bajos, con cuerpos cubiertos de un pelaje denso y oscuro. Sus cuellos eran tan cortos que sus cabezas parecían fundirse con los hombros. Pero lo que más me sorprendió fueron sus rostros, unos ojos redondos, inquietos, que me miraban con mezcla de curiosidad y desconfianza. No eran humanos, sino algo distinto, algo que no podía explicar. Traían un regalo, una piel llena de miel silvestre, densa y fragante. Yo, asombrado, les ofrecí lo único valioso que tenía en la montaña, sal y cerillas. Y entonces ocurrió lo increíble. Esas criaturas comenzaron a hablar. Su idioma era comprensible, aunque lleno de palabras arcaicas, como si hablaran la lengua de sus bisabuelos. Me dijeron que se llamaban los pequeños y que vivían en esos bosques desde tiempos inmemoriales. Evitaban a los forasteros y solo salían en casos extremos para intercambiar pieles por objetos esenciales. Les pregunté si podía visitar su asentamiento, pero me respondieron que no tenían uno fijo. Eran nómadas, cazando y pescando, refugiándose en antiguas chozas de barro que mantenían con respeto. Cuando se fueron, me quedé solo con una cabeza llena de preguntas que desafiaban toda mi formación científica. Esta historia podría haberse quedado en una alucinación más del cansancio, si no fuera porque, al regresar a Tomás, se la conté a mi primo, el coronel Marcos Muro. Su reacción me heló la sangre. Para él no era ninguna sorpresa. Todos los locales, sobre todo los comerciantes de pieles, conocían bien a los pequeños. Formaban parte de una economía oculta en los bosques, intercambiando sus presas por bienes del mundo civilizado. Para ellos no eran más que una tribu salvaje, pero extremadamente singular.
Así mi relato dejó de ser una anécdota para convertirse en un testimonio documentado. En los bosques de Siberia, hasta hace apenas 2 siglos, existió una tribu de seres con rasgos humanos y animales, con habla propia y una vida oculta. Y esta evidencia siberiana es la llave que abre la puerta a un pasado mucho más profundo. Pero esta historia recién empieza. ¿Quiénes eran realmente los pequeños? ¿Por qué su memoria quedó atrapada en el odio de nuestras palabras? Y sobre todo, ¿siguen aquí, escondidos en la sombra de nuestros bosques? El frío seguía colándose por las rendijas de la cabaña, mientras una sombra larga y oscura se movía en el bosque cercano. Algo me observaba, algo que no quería ser descubierto. Y yo, Nicolás Cuellar, estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría para siempre mi mundo. Aquella noche, mientras la hoguera chisporroteaba en la chimenea de mi cabaña, no podía dejar de pensar en aquellos seres que había visto aquella mañana. Los pequeños, como se llamaban a sí mismos, eran tan reales como el frío que se colaba entre las tablas de la puerta. El recuerdo de sus ojos, tan humanos y a la vez tan extraños, me perseguía como un eco oscuro. Me sentía como si hubiera cruzado el velo entre 2 mundos que nunca debieron tocarse. A la mañana siguiente decidí visitar el mercado de Segovia, un pueblo cercano donde los comerciantes de pieles y objetos del bosque se reunían cada semana. Quería saber más, confirmar si lo que me había contado Marcos era cierto o solo una historia para asustar a los forasteros. Allí, entre el bullicio y el olor a castañas asadas, me encontré con Rosa, una mujer de mirada aguda y sonrisa pícara que vendía pieles curtidas y miel de la sierra. Rosa era una mujer alta, de cabello negro que caía en ondas sueltas hasta la mitad de la espalda. Llevaba un vestido de lana verde oscuro, ajustado al cuerpo, que realzaba su figura esbelta. Sus botas de cuero estaban gastadas por el uso, y en sus orejas colgaban pendientes de plata con pequeños grabados de lobos. Tenía un aire misterioso, como si guardara secretos que solo confiaba a quienes se atrevieran a preguntar. ¿Has oído hablar de los pequeños? Le pregunté con la voz baja para no llamar la atención. Ella me miró fijamente, arqueó una ceja y soltó una sonrisa ladeada. ¿Quién no? Aquí en Segovia todos saben que en los bosques hay gente rara. Pero cuidado, no es un cuento para niños. Algunos dicen que son como hombres, pero con cabeza de perro. Otros que son brujos o fantasmas. Lo cierto es que nadie los ha visto de cerca y vivido para contarlo, salvo unos pocos locos o valientes. Le pedí que me contara todo lo que sabía, y entre risas y susurros, me habló de encuentros furtivos, de noches en que se escuchaban aullidos que no eran de lobos, de pieles más gruesas que el mejor abrigo, y de un silencio que caía como una losa cuando los pequeños pasaban cerca. Dicen que tienen una manera extraña de comunicarse, con ladridos y gruñidos, pero que entienden nuestro idioma, me comentó mientras jugueteaba con un anillo en forma de serpiente. Algunos creen que vienen de otro tiempo o de un mundo paralelo. Yo, sinceramente, no sé qué pensar, pero prefiero no toparme con uno. Su tono era serio, pero la chispa de aventura en sus ojos me animó. ¿Y si esos seres no solo existían en leyendas? ¿Y si yo podía descubrir más? Antes de despedirme, Rosa me lanzó una advertencia. Mucho cuidado, Nicolás. En los bosques, no todo es lo que parece, y no todos los secretos quieren ser encontrados. Aquella tarde, mientras regresaba a Tomás del Valle, el sol se escondía tras las montañas, y las sombras se alargaban como dedos oscuros. En el aire flotaba un aroma a madera quemada y tierra mojada, un olor ancestral que parecía susurrar historias olvidadas. De repente, un ruido seco entre los arbustos me hizo detenerme. Mi corazón latía con fuerza. Afuera, solo la noche y sus misterios. Pero algo, o alguien, me observaba. ¿Quién anda ahí? Llamé tratando de sonar firme, aunque la voz me temblaba. Un par de ojos brillantes se asomaron entre la maleza, y una figura pequeña, cubierta de pelaje oscuro, desapareció tan rápido como había aparecido. Me quedé solo, con la certeza de que aquel encuentro era solo el comienzo. Algo más grande, más antiguo, se movía en las sombras, y yo estaba decidido a desvelar su secreto, aunque eso significara adentrarme en un mundo
donde el hombre y la bestia se fundían en un mismo misterio. Pero, ¿estaba preparado para lo que iba a descubrir? Porque en las profundidades del bosque, más allá de la razón y el miedo, se ocultaba una verdad que desafiaba todo lo que creía saber, y esa verdad podía cambiarlo todo. La madrugada llegó con un viento helado que atravesaba los árboles como cuchillos invisibles. No pude dormir. La imagen de aquella criatura peluda y esos ojos brillantes me perseguían en cada parpadeo. Me levanté y, sin pensarlo demasiado, me vestí con mi abrigo grueso, botas de cuero y una bufanda de lana que mi abuela me había tejido. Agarré mi lámpara de aceite y salí al bosque, decidido a seguir cualquier rastro que pudiera llevarme a los pequeños. El sendero estaba cubierto de hojas húmedas y ramas rotas, y el aroma a tierra mojada y pino me envolvía. Caminé con cuidado, intentando no hacer ruido, pero el bosque tenía su propia voz, el crujir de las hojas, el susurro del viento, y de vez en cuando, un aullido lejano que me hizo estremecer. Seguro que es un perro callejero, me dije para calmarme, pero en el fondo sabía que no era así. Después de casi una hora, llegué a un claro donde la luz de la luna dibujaba sombras alargadas. Allí, entre los arbustos, vi huellas. No eran huellas de oso ni de ciervo. Tenían forma humana, pero la pisada era extraña, con dedos más largos y garras pequeñas. No podía creerlo, estaba frente a la prueba tangible de su existencia. De pronto, un susurro grave y gutural rompió el silencio. Me giré lentamente y, a pocos metros, apareció una figura. No era muy alta, quizás 1,5 metros, pero su presencia imponía respeto. Tenía un cuerpo robusto, cubierto de un pelaje marrón oscuro, y una cabeza que era un extraño híbrido entre un perro y un lobo. Sus ojos, intensos y dorados, me miraban con curiosidad y algo parecido a la inteligencia. Intenté no mostrar miedo y le hablé con voz calmada. No quiero hacerte daño, solo quiero entender. Para mi sorpresa, la criatura respondió con una voz ronca, modulada en un extraño idioma que parecía un ladrido entrecortado, pero que poco a poco fui entendiendo gracias a mi conocimiento de lenguas antiguas y dialectos rurales. ¿Por qué vienes, humano?, preguntó con un acento áspero. Porque quiero saber quiénes sois. No sois bestias ni monstruos. Sois algo más. Nos observamos en silencio, como dos especies diferentes intentando encontrar un puente entre mundos, separados por siglos. La criatura bajó la cabeza, y con un gesto lento, me mostró una antigua insignia colgada en su cuello. Una especie de amuleto tallado en madera con símbolos que reconocí vagamente de textos medievales. Somos los guardianes del bosque, dijo al fin. Nosotros, los que el mundo olvidó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquellas palabras resonaban con un peso ancestral que iba más allá del tiempo. ¿Guardianes?, pregunté. ¿De qué? De un secreto que puede cambiar el destino de los hombres y de nuestra especie, respondió él. Pero no estás preparado para esa verdad. Aún, antes de que pudiera responder, un ruido seco vino desde el otro lado del claro. La criatura se tensó y, con un movimiento ágil, desapareció entre los árboles, dejándome solo con el viento y el eco de sus palabras. Volví a la cabaña con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. ¿Qué secreto escondían los pequeños? ¿Y qué papel tenía yo en todo esto? Mientras me quitaba el abrigo, una sombra se movió en la esquina de la habitación. Giré la cabeza, pero no había nadie. Un escalofrío me recorrió. No estaba tan solo como creía. Y esa noche, en la oscuridad de Tomás del Valle, comprendí que estaba atrapado en una historia mucho más grande y peligrosa de lo que jamás imaginé. Pero lo más inquietante estaba por venir, porque alguien, o algo, sabía que yo conocía su secreto. Y no estaban dispuestos a dejarme vivir para contarlo. El amanecer rompió con un cielo gris y pesado, como si el mundo entero presintiera la tormenta que se avecinaba. Pasé la mañana tratando de recomponer mis pensamientos y organizar la información que había acumulado en aquel encuentro nocturno. El amuleto que aquella criatura me mostró no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Sus símbolos tallados parecían esconder un mensaje oculto,
un lenguaje antiguo que alguien, en algún lugar, podría ayudarme a descifrar. Decidí entonces visitar a don Evaristo, un anciano sabio del pueblo vecino de La Espiga, conocido por su vasto conocimiento en historia y tradiciones populares. Don Evaristo era un hombre de estatura baja, con una barba blanca y tupida que le llegaba hasta el pecho. Sus ojos, pequeños y vivaces, brillaban tras unas gafas redondas que siempre resbalaban por su nariz. Vestía un chaleco de lana gruesa, pantalones de pana y unas alpargatas que parecían haber caminado tantos caminos como él. Cuando le conté lo ocurrido, su cara se tornó seria, casi sombría, y me pidió que le mostrara el amuleto. Lo tomó con manos temblorosas y lo sostuvo contra la luz de la ventana, que iluminaba los intrincados grabados. «Esto, Nicolás, no es un simple adorno», dijo con voz grave. «Son runas antiguas, símbolos de una tribu perdida, de seres que los antiguos llamaban caninos, o los de cabeza de perro. Se creía que eran guardianes de secretos olvidados, pero también que podían ser feroces enemigos del hombre». «¿Guardaban secretos?», pregunté intrigado. «¿Qué tipo de secretos?». Don Evaristo suspiró y se acomodó en su silla, como si estuviera a punto de contarme una historia que le pesaba en el alma. «Se dice que estos seres poseían un conocimiento ancestral sobre la naturaleza, sobre el equilibrio entre la vida y la muerte. Que eran capaces de entender los ciclos del bosque y las estrellas, y que su sabiduría venía de tiempos en que humanos y bestias aún compartían el mundo, pero también que fueron traicionados por el hombre, que les declaró la guerra y los empujó a la sombra». Mientras hablaba, me di cuenta de que aquella historia tenía algo de leyenda, pero también un trasfondo muy real y doloroso. «Como cuando mi suegra me visita sin avisar», pensé con una sonrisa amarga. «Esa es la verdadera guerra de la supervivencia». Don Evaristo me entregó un viejo libro, encuadernado en cuero, lleno de dibujos, mapas y anotaciones en latín y castellano antiguo. Me explicó que estaba dedicado a razas y criaturas que la historia oficial había olvidado o descartado como mitos. «Si quieres entender a los pequeños, tendrás que sumergirte en estas páginas», me advirtió. «Pero ten cuidado, Nicolás. No todas las verdades son fáciles de cargar». Al salir de la casa de don Evaristo, el aire estaba frío y el cielo cubierto de nubes bajas. Mientras caminaba de regreso, sentí que cada sombra parecía alargarse más de lo normal, como si el bosque mismo estuviera observándome, vigilando mis pasos. Por la noche, sentado frente a la chimenea, abrí el libro y comencé a leer. Las páginas describían a seres con cuerpos humanos y cabezas de perro, que vivían en tribus, cazaban con arcos y vestían pieles de animales. Se mencionaba una organización social compleja, con líderes tanto masculinos como femeninos, y una cultura basada en la lealtad y la supervivencia. Pero lo que más me impactó fue un pasaje que hablaba de un ser legendario, un guardián de la frontera, que había cruzado entre el mundo de los humanos y el de los caninos, convirtiéndose en un puente vivo entre dos realidades. Una historia que parecía demasiado cercana a lo que yo estaba viviendo. Mientras leía, un sonido extraño llegó desde el exterior, un aullido largo y lastimero que parecía romper la noche. Me levanté de inmediato y miré por la ventana. Entre la neblina que se deslizaba por el valle, una figura solitaria apareció. Su silueta era inconfundible. Un ser con cabeza de perro, erguido, con una capa oscura y ojos que brillaban con una intensidad casi humana. Un escalofrío me recorrió. No era solo una leyenda ni un sueño. Lo que había despertado en mí era real, y estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. Pero, ¿estaba preparado para enfrentar al guardián? ¿O acaso él era el portador de ese secreto que debía permanecer oculto? Mientras la figura se desvanecía en la niebla, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué buscaba en mí ese ser del bosque? Y más importante aún, ¿qué iba a encontrar? El día amaneció pesado, como si el cielo estuviera cargado con el peso de un secreto demasiado grande para ser revelado. La imagen del guardián con cabeza de perro seguía clavada en mi mente, una silueta que parecía sacada de un sueño febril. Pero no había duda, era real y ese encuentro no era casualidad. Decidí que debía adentrarme aún más en el misterio.
y la mejor manera era buscar a alguien que conociera las leyendas locales con mayor profundidad. Me dirigí a Pedraza, un pueblo medieval a pocas leguas de Tomás del Valle, famoso por sus calles empedradas y su ambiente cargado de historia y secretos. En Pedraza contacté con Lucía, una profesora de antropología que también se dedicaba a investigar folclore y tradiciones orales. Lucía era una mujer de mediana edad, de cabello castaño claro, recogido en un moño desordenado, con gafas grandes que le daban un aire intelectual. Vestía una blusa blanca de lino y una falda larga azul, con pendientes de plata en forma de hojas, que resaltaban su cuello delgado y elegante. Le conté todo lo que había visto y sentido, desde la aparición en el bosque hasta el amuleto y el libro de don Evaristo. Lucía escuchaba atentamente, con los ojos brillantes de emoción. Me dijo que las leyendas de seres mitad humanos, mitad animales, eran comunes en muchas culturas, pero que pocas tenían tantas referencias como las de la península ibérica. Nos sentamos en una pequeña taberna, donde el olor a madera quemada y vino tinto impregnaba el aire. Mientras tomábamos un café, Lucía comenzó a relatarme una historia que nunca había escuchado antes, la leyenda de los Canes de la Sierra. Se dice que hace siglos, en estas montañas, habitó una tribu oculta, me explicó. No eran humanos ni bestias, sino algo intermedio. Tenían cuerpos fuertes y peludos, cabezas de perro, y una inteligencia que superaba la de cualquier animal. Pero lo más curioso es que poseían un lenguaje propio, mezcla de ladridos y palabras arcaicas, y una sociedad organizada con líderes y guardianes. ¿Guardianes de qué?, pregunté, intrigado. Del equilibrio entre el mundo humano y el natural, respondió. Protegerían los bosques, las fuentes y los secretos que la naturaleza guarda. Pero cuando los hombres empezaron a talar los árboles y a cazar sin respeto, la tribu desapareció, o mejor dicho, se ocultó aún más, dejando solo rastros y susurros en las leyendas. Lucía me miró de cerca. Su voz bajó a un murmullo casi cómplice. Algunos creen que todavía existen, que caminan entre nosotros, invisibles, observando, esperando el momento adecuado para reaparecer. Mientras hablaba, no pude evitar fijarme en su falda, que rozaba ligeramente sus piernas al sentarse, dejando entrever un leve destello de piel. Sus manos adornadas con anillos simples se movían con gracia, y su sonrisa tenía ese toque misterioso que hacía que uno quisiera descubrir todos sus secretos. ¿Y tú?, me preguntó de repente. ¿Crees en ellos? Antes de que pudiera responder, un ruido seco nos interrumpió. La puerta de la taberna se abrió de golpe y un hombre entró precipitadamente. Alto, de aspecto rudo, con una chaqueta de cuero gastada y ojos oscuros que brillaban con intensidad. Nos miró fijamente y dijo con voz grave: «Tenéis que tener cuidado. No sois el primero que se interesa por los pequeños, pero hay quienes no quieren que se sepa la verdad». Lucía me lanzó una mirada rápida y luego dijo en tono serio: «Creo que esto acaba de ponerse muy real, Nicolás. Más de lo que imaginábamos». El hombre se acercó y susurró: «El bosque guarda secretos que pueden devorar a quien se atreva a desvelarlos. No estáis solos, pero tampoco estáis seguros. Aquella noche, mientras regresaba a Tomás del Valle, sentí que una red invisible se cerraba lentamente a nuestro alrededor. Los pequeños ya no eran solo una leyenda o un misterio distante. Eran una fuerza, una presencia que movía piezas en un juego que apenas comenzaba a comprender. Y en lo profundo de la sierra, entre nieblas y sombras, alguien o algo vigilaba cada uno de mis pasos. La pregunta era: ¿quién controlaba el destino de ese juego? ¿Y qué precio tendría descubrir la verdad? La noche cayó sobre Tomás del Valle como un manto oscuro y pesado, y con ella llegó una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. No podía apartar de mi mente las palabras del misterioso hombre de Pedraza, ni la mirada intensa de Lucía. Algo me decía que estaba a punto de cruzar un límite peligroso, pero la curiosidad me empujaba hacia adelante, como un imán que no podía resistir. Decidí que lo mejor era regresar a la cabaña y examinar detenidamente el amuleto que los pequeños me habían mostrado aquella noche. A la luz temblorosa de la lámpara, observé los grabados una y otra vez
intentando encontrar un patrón, un mensaje oculto. Mis dedos se deslizaron por la superficie áspera, y de repente sentí un leve calor, como si el objeto estuviera vivo. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas audible, que parecía salir de la misma madera. Me incliné, intrigado, y en ese instante la habitación se llenó de un aroma dulce y salvaje, una mezcla de miel y bosque húmedo. «No temas», dijo una voz suave y profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Has sido elegido para conocer nuestra historia». Me giré con rapidez, pero no había nadie. Solo la sombra proyectada por la llama danzante en la pared. El corazón me latía con fuerza, y una mezcla de miedo y fascinación me invadió. Al día siguiente, sin perder tiempo, fui a visitar a Lucía. La encontré en la biblioteca del pueblo, rodeada de libros antiguos y manuscritos polvorientos. Su falda larga rozaba el suelo, dejando entrever un destello de piel cuando se movía, y su blusa de lino blanco se ceñía ligeramente a su figura, resaltando una elegancia natural y sutil. Le conté lo que había sucedido con el amuleto, y la voz misteriosa. Sus ojos se abrieron con asombro y una chispa de entusiasmo. «Esto confirma que los pequeños no son solo leyendas», dijo. «Tienen un vínculo profundo con la naturaleza y un conocimiento que trasciende el tiempo». Sacó un mapa antiguo de la península y señaló una zona entre la sierra y el valle, un territorio apenas explorado, lleno de cuevas y bosques impenetrables. «Aquí, Nicolás», continuó, «se cree que aún existen refugios ocultos donde los pequeños mantienen viva su cultura. Pero nadie se atreve a entrar, porque se dice que protegen sus dominios con ferocidad». Mientras hablábamos, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe y un hombre entró apresurado. Era el mismo que nos había advertido en Pedraza, con su chaqueta de cuero y mirada severa. «Si queréis seguir este camino», dijo con voz grave, «debéis estar preparados para perder mucho más que la tranquilidad. La verdad que buscáis tiene un precio». Lucía lo miró con firmeza. «No retrocederemos ahora. Ya hemos llegado demasiado lejos». El hombre asintió lentamente y sacó de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en tela. «Esto os ayudará», dijo, «pero usadlo con cuidado». Levanté el paquete y lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una daga antigua, con la empuñadura tallada en hueso, y una hoja afilada que reflejaba la luz con un brillo inquietante. «Es un símbolo de pacto y protección», explicó. «Te servirá para defenderte, pero también para sellar la alianza con los pequeños». Mientras la noche avanzaba, sentí que mi vida se entrelazaba cada vez más con un destino que escapaba a mi control. La frontera entre lo humano y lo salvaje se desdibujaba, y yo estaba a punto de cruzarla. Pero en el silencio de la oscuridad, una pregunta latía con fuerza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad? Porque en ese instante supe que no habría vuelta atrás. La neblina cubría el valle cuando, armado con la daga y el amuleto, me adentré en el bosque que Lucía había señalado en el mapa. Cada paso que daba entre los árboles retumbaba en mi pecho como un tambor antiguo, y el aire frío llevaba consigo un perfume a tierra húmeda y a resina que me envolvía como un abrazo oscuro. Sabía que estaba cruzando un umbral, y no era solo el límite entre el mundo civilizado y el salvaje, sino entre la razón y lo inexplicable. A medida que avanzaba, las sombras adquirían formas caprichosas, y el susurro del viento parecía transformarse en murmullos casi humanos, como si el bosque mismo me hablara en un idioma olvidado. Mis ojos se acostumbraban a la penumbra, y entonces lo vi. Un grupo de figuras pequeñas y ágiles, con cuerpos cubiertos de pelaje marrón y cabezas que recordaban a perros grandes, pero con ojos inteligentes y cautelosos. Se movían con una gracia que desmentía su apariencia salvaje, y sus miradas se posaron en mí con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Me detuve, levanté la daga en señal de respeto y pronuncié las palabras que había aprendido de los antiguos textos. «No vengo como enemigo, sino como buscador de verdad». Una mujer se adelantó del grupo. Su pelaje era más claro, casi dorado, y sus ojos tenían un brillo cálido y penetrante. Llevaba una túnica hecha de pieles finamente cosidas, que dejaba entrever sus curvas con una elegancia salvaje. Sus movimientos eran suaves, casi felinos,
y en su cuello colgaba un collar de huesos pequeños y piedras pulidas. «Has cruzado la frontera de nuestro mundo», dijo con voz melodiosa. «Pocos humanos tienen el valor o la locura para hacerlo». Sentí un escalofrío que no era solo por el frío. Aquella mujer era la líder de los pequeños, una figura que encarnaba la dualidad de su pueblo, fuerza y delicadeza, misterio y verdad. Me habló de su historia, de sus ancestros que una vez caminaron junto a los hombres, compartiendo sabiduría y territorio. Pero la codicia y el miedo de los humanos los habían obligado a esconderse, a vivir en las sombras y a proteger sus secretos con ferocidad. «No somos monstruos», me dijo. «Somos la memoria viva de un mundo que una vez fue y que podría volver a ser. Pero para eso, alguien debe entendernos y ayudar a sanar las heridas del pasado». Mientras hablaba, noté cómo sus labios se curvaban en una sonrisa que era a la vez invitación y advertencia. Sus ojos me exploraban, desnudando mi alma y mis intenciones. Entonces un sonido rompió la calma, un aullido grave y lejano que resonó entre los árboles, como un llamado ancestral. La líder se volvió hacia el bosque. Su expresión se tornó seria y me dijo: «No todos en nuestra tribu desean la paz con los humanos. Hay quienes recuerdan la guerra y la quieren reavivar». El ambiente se tensó. A nuestro alrededor, las demás figuras se juntaron, formando un círculo protector. Sentí que estaba en el centro de una encrucijada histórica, donde el destino de dos mundos pendía de un hilo. «¿Qué debo hacer?», pregunté, con la voz firme pero el corazón latiendo con fuerza. Ella me miró intensamente y respondió: «Debes elegir en quién confiar y qué camino seguir, porque la verdad que buscas es también la llave de un poder que puede salvar o destruir todo lo que conocemos». Mientras la luna se alzaba en el cielo, bañándonos con su luz plateada, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. Ya no era un simple médico perdido en la sierra, sino el guardián de un secreto ancestral, atrapado entre la bestia y el hombre, entre la sombra y la luz. Y en la profundidad del bosque, una silueta oculta observaba, esperando el momento justo para actuar. Un enemigo antiguo, con ojos que brillaban en la oscuridad, que sabía que yo había cruzado la frontera, y que no dejaría que volviera atrás. La tensión en el aire era palpable, como si el bosque mismo contuviera la respiración ante la inminente tormenta que se avecinaba. La líder de los pequeños me observaba con una mezcla de esperanza y advertencia, mientras las sombras danzaban entre los árboles, creando figuras inquietantes que parecían cobrar vida propia. «Debemos reunir a los ancianos de la tribu», dijo ella con voz firme. «Solo ellos pueden decidir si es posible una alianza con los humanos o si la guerra es inevitable». Me condujo a través de senderos ocultos, caminos que parecían tejidos en el corazón mismo de la sierra, hasta llegar a una cueva amplia y oscura, iluminada por antorchas que lanzaban destellos temblorosos sobre las paredes cubiertas de pinturas rupestres y símbolos antiguos. Allí, un grupo de figuras encapuchadas esperaba en círculo silencioso. Al acercarnos, las figuras retiraron sus capuchas, revelando rostros caninos de distintas formas y colores. Algunos con cicatrices que hablaban de batallas pasadas, otros con ojos llenos de sabiduría y cansancio. En el centro, un anciano imponente, con una melena gris y ojos penetrantes, habló con voz profunda. «Nicolás Cuellar, médico del mundo humano, has cruzado la frontera y has visto lo que pocos han visto. ¿Cuál es tu intención?». Respiré hondo y respondí con sinceridad: «Quiero entender y buscar un camino para que nuestros pueblos puedan coexistir. No podemos seguir viviendo en guerra ni en miedo». Hubo un murmullo entre los ancianos, mezcla de sorpresa y duda. Uno de ellos, con una voz áspera, replicó: «Los humanos nos han cazado, nos han expulsado y nos han olvidado. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?». Antes de que pudiera responder, la líder se adelantó y habló con autoridad. «Este hombre lleva nuestro símbolo y ha aprobado su respeto. Pero la decisión no es solo suya». En ese momento, un ruido seco irrumpió la calma, ramas rotas y pisadas apresuradas. Todos se tensaron y desde la entrada de la cueva
apareció una figura oscura, más grande y amenazante que las demás. Sus ojos relucían con una ferocidad inhumana, y su aliento formaba nubes en el aire frío. «No permitiré que traicionéis nuestra historia», rugió con voz cavernosa. «Los humanos solo traen destrucción. La guerra es nuestro destino». El anciano líder levantó una mano para calmar los ánimos. «El tiempo de la guerra ya fue», dijo. «Pero no podemos ignorar las heridas que aún sangran». La tensión creció hasta el punto en que parecía que un solo movimiento desataría el conflicto. Me di cuenta entonces de que estaba en medio de una batalla no solo física, sino de ideales y miedos ancestrales. La líder me miró y susurró: «Debemos encontrar la manera de sanar estas heridas. Y tú, Nicolás, eres la clave». Mientras las sombras se alargaban y el fuego de las antorchas lanzaba chispas al aire, sentí en mi pecho una mezcla de responsabilidad y miedo. Estaba atrapado entre dos mundos, entre la esperanza y la destrucción. De repente, un aullido desgarrador resonó en la montaña, un llamado que parecía venir de lo más profundo del bosque y que estremeció hasta los cimientos la cueva. Todos callaron y miraron hacia la entrada, conscientes de que algo oscuro y poderoso estaba despertando. Algo que podría cambiar para siempre el destino de los pequeños y de la humanidad. Y en ese instante, comprendí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque en las sombras, más allá de la luz del fuego, un enemigo aún más temible acechaba, dispuesto a reclamar lo que creía suyo. La oscuridad parecía cerrarse sobre nosotros, como una cortina impenetrable cuando el aullido resonó otra vez, esta vez más cerca, más intenso. El silencio que siguió fue pesado, cargado de miedo y respeto. Los ancianos intercambiaron miradas llenas de pesar y determinación, mientras la líder me apretaba suavemente el brazo, como si buscara transmitir fuerza. «Es él», susurró. «El guardián de la sombra. Hace siglos que no se muestra, pero su llegada siempre anuncia tiempos de cambio. O de destrucción». Un escalofrío me recorrió la espalda. La figura que irrumpió en la entrada de la cueva no tardó en revelarse. Alto, imponente, con un pelaje oscuro como la noche más profunda, y una cabeza de perro que parecía tallada en piedra. Sus ojos, dos carbones encendidos, me atravesaron con una intensidad aterradora. «Habéis olvidado la lealtad de nuestros ancestros», su voz retumbó en la caverna. «Os habéis aliado con aquellos que nos traicionaron. No habrá paz mientras los humanos respiren». La líder dio un paso al frente, enfrentándolo sin temor. «No todos somos enemigos. Hay quien desea sanar. Y tú, guardián, debes elegir si ser verdugo o protector». El ambiente se tornó tenso, como una cuerda a punto de romperse. Entonces el guardián lanzó un gruñido profundo y se giró hacia mí. «Humano, tu presencia aquí es un desafío y una oportunidad. Pero cuidado, porque no todos los que te rodean desean tu bien». Un silencio pesado cayó sobre la cueva. Sentí que el destino de los pequeños y el de nuestra especie pendía de un hilo fino y frágil. De repente, una sombra se deslizó entre los árboles, una figura encapuchada que observaba desde la oscuridad. Un escalofrío me recorrió. No estaba solo, y no todos los ojos que me vigilaban eran amigables. La líder me tomó de la mano con un gesto urgente. «Debemos actuar rápido». La antigua profecía habla de un elegido que traerá equilibrio, pero también de una traición que podría destruirnos a todos. Mientras salíamos de la cueva, el guardián lanzó un último aullido que reverberó en las montañas, un sonido que parecía mezclar dolor, furia y advertencia. Al volver al claro, la niebla comenzaba a levantarse, dejando al descubierto símbolos tallados en las rocas cercanas, símbolos que reconocí de inmediato, la misma insignia del amuleto que llevaba colgado al cuello. La líder me miró con intensidad. «Este es solo el comienzo, Nicolás. La batalla por nuestro futuro ha comenzado, y tú estás en el centro de la tormenta». Mientras el viento frío acariciaba mi rostro y las primeras luces del alba se asomaban entre los árboles, comprendí que el misterio que había perseguido toda mi vida era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás imaginé. Y en lo más oscuro del bosque, una sombra se movía silenciosa, observando,
esperando el momento exacto para actuar y cambiar para siempre el destino de todos. Porque al final, la pregunta no era quiénes eran los pequeños, sino qué precio estaríamos dispuestos a pagar para mantener o romper el frágil equilibrio entre la humanidad y lo salvaje. El sol comenzaba a asomarse tímidamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras caminaba junto a la líder de los pequeños, hacia un lugar que, según las antiguas leyendas, albergaba la clave para resolver el conflicto que amenazaba con devorarlo todo. La sierra parecía despertar a nuestro paso, susurrando secretos milenarios entre el crujir de las hojas y el canto lejano de un búho. «Aquí», dijo ella señalando una roca cubierta de musgo y grabados olvidados, «se encuentra el altar de los pactos, donde nuestros ancestros sellaron la alianza original con los humanos, pero también donde se rompió y se desató la guerra. Me arrodillé frente al altar, notando cómo la piedra irradiaba una energía extraña, una mezcla de poder y tristeza. Saqué la daga que me había entregado el hombre de pedraza y con manos firmes tracé un círculo alrededor de los símbolos ancestrales. La líder entonó un cántico en un idioma antiguo, lleno de fuerza y melancolía, que me hizo estremecer. De repente la tierra vibró bajo nuestros pies y una luz tenue emergió de las grietas del altar, iluminando el bosque con un resplandor fantasmal. Sentí una presencia detrás de mí, y al girar vi al guardián de la sombra, su figura imponente y amenazante, pero sus ojos reflejaban algo más, un atisbo de duda, quizá incluso de esperanza. «Has venido lejos, humano», dijo con voz profunda. «Esta noche se decidirá el destino de ambos mundos». La líder y el guardián se miraron durante un largo instante, como si debatieran en silencio. Finalmente, él asintió y dio un paso atrás, dejando espacio para que la ceremonia continuara. Con la daga, tracé una línea que unía los símbolos del altar, sellando un pacto invisible que prometía reconciliación o guerra. La energía en el aire se intensificó, y por un momento sentí que la realidad misma se doblaba, mostrando vislumbres de tiempos remotos donde humanos y los pequeños coexistían en armonía. Pero justo cuando la calma parecía asentarse, un grito desgarrador rompió la magia del momento. Desde la espesura del bosque, una figura encapuchada irrumpió, derribando el altar y esparciendo las piedras sagradas. Era el hombre de la chaqueta de cuero, pero ahora su rostro revelaba una máscara de furia y desesperación. «No permitiré que destruyáis nuestro futuro», bramó. «La guerra es la única verdad, y yo seré su heraldo». La líder se interpuso, con la falda ondeando y la túnica ceñida que resaltaba su figura salvaje y poderosa. Sus ojos brillaban con determinación, pero el peligro era inminente. La batalla estalló entre luces y sombras, entre cánticos antiguos y gritos de furia. Yo, Nicolás Cuellar, me encontré atrapado en el epicentro de una lucha que trascendía el tiempo y la razón. Mientras la lucha seguía, una pregunta quedó suspendida en el aire, temblando como una hoja al viento. ¿Quién ganaría esa noche? ¿La esperanza de reconciliación o la furia de la guerra? Y en medio del caos, un secreto aún más profundo y oscuro se reveló. La verdadera naturaleza de los pequeños no era solo un misterio del pasado, sino la llave de un futuro que nadie podía prever. Pero esa historia, amigos míos, es para otro día, porque en la sombra del bosque algo todavía espera, observando, con ojos que brillan en la penumbra, guardando un enigma que podría cambiarlo todo. ¿Estáis preparados para descubrirlo?